Bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Mujer, centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. En el ciclo de conferencias, nuestra tercera raíz, Mujeres Afrodescendientes, su historia, cultura y feminismo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, realizamos la tercera sesión denominada Mujeres Afromexicanas en Oaxaca, retos y perspectivas. Nos acompaña Beatriz Amaro Clemente, a quien agradecemos su presencia y de quien me voy a permitir leer algún breve síntesis curricular. Beatriz Amaro Clemente es mujer afromexicana, periodista con formación continua en temas de perspectiva de género, violencia de género, igualdad y no discriminación, con perspectivas intercultural, interseccional y antirracista. Es integrante de la colectiva de mujeres afromexicanas en movimiento, MOAFRO, y pertenece a la red de mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora Capítulo México. Desde la sociedad civil participa de manera activa en diversos encuentros y foros a nivel regional, estatal, nacional e internacional sobre el proceso de reconocimiento constitucional del pueblo afromexicano y en particular de la cultura y los procesos de empoderamiento de la mujer negra. Ha elaborado informes sobre los derechos del pueblo afromexicano para la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es autora del documento Desigualdad Territorializada, Afromexicanas en el Censo 2020. Actualmente se desempeña como subsecretaria de Identidades Culturales y Desarrollo de Capacidades de la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Oaxaca. Bienvenida, nuestra querida invitada, Beatriz Amaro Clemente. Te cedemos los micrófonos, por favor, para que nos hagas favor de dar tu exposición. Bienvenida. Muchas gracias, Guadalupe Valdés. Agradezco las palabras de bienvenida y también la invitación del Museo de la Mujer para hablar un poco en el marco del Día de la Mujer Afrodescendiente, Afro-Latinoamericana, Afrocaribeña y de la diáspora, que surge a raíz del Encuentro de Feministas Negras en República Dominicana, y que es una fecha para visibilizar nuestras luchas, nuestras resistencias, pero también las desigualdades y las formas en cómo nos enfrentamos a ellas y cómo accionamos desde diversos espacios. Agradezco la invitación y sin más vamos a empezar. En estos momentos, pues yo me estoy desempeñando en la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Gobierno del Estado de Oaxaca como subsecretaria. Bueno, para iniciar, yo creo que ya todas y todos hemos hablado y sabemos el contexto de quiénes somos las personas afrodescendientes. A mí me gusta mucho recuperar pues este concepto que tiene Epsi Campbell de los afrodescendientes, que somos los descendientes de africanos y africanas que procuramos y luchamos por la igualdad racial, la dignidad, la justicia y nuestros derechos humanos. Nuestros ancestros se enfrentaron, resistieron, sobrevivieron y se liberaron del peor crimen y genocidio que ha vivido la humanidad, el tráfico transatlántico de personas y la inhumana e inaceptable esclavización por más de 3 siglos. Epsi Campbell Barr es vicepresidenta de Costa Rica y actual pues representante o presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Afrodescendientes de la ONU. Ahora bien, de acuerdo a la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Oaxaca, afrodescendientes, los pueblos y comunidades afromexicanas son aquellas que descienden de poblaciones africanas, que fueron traídas forzadamente o se asentaron en el territorio estatal desde la época colonial y que tienen formas propias de organización social, económica, política y cultural, y tienen aspiraciones comunes y afirman libremente su existencia como colectividades culturalmente diferenciadas, ¿no? Para iniciar con esta ponencia sobre la situación actual de las mujeres afromexicanas en el estado de Oaxaca, y que partimos de algo muy importante que siempre ha sido pues la importancia de contar con datos desagregados. Es hasta el censo 2020 donde se pueden ampliar de mayor manera estos datos, si bien es cierto, pues en la encuesta intercensal 2015 ya había algunos datos de los cuales podíamos hacer uso, pues estos eran, pues como al ser una encuesta no reflejaban la realidad
de las condiciones del pueblo afromexicano, de las personas afrodescendientes o negras que estamos en territorio nacional y no solamente en el estado. También debemos decir que para que esto se lograra, pues fue importante el trabajo que se hizo desde la sociedad civil y que aún el censo presenta algunos sesgos porque no se hizo de manera, pues, en todos los estados y en todas las formas, no se hizo de manera correcta la pregunta sobre afrodescendencia en el censo, ya sea bien porque era a juicio del encuestador o porque hemos tenido pues notificaciones que en algunos lugares pues quienes impartían estos talleres para los encuestadores decían que en tal o cual estado no se debería hacer la pregunta, puesto que no había asentamientos históricos de población afromexicana. Sin embargo, pues los datos nos dicen otra cosa. En México, el 2% de la población nos reconocemos como afrodescendiente, afromexicanos o negros, lo cual equivale a 2.576.213 personas, de las cuales casi 1.300.000 somos mujeres. Y pues como pueden ver en este mapa, pues es en todo el país donde se encuentran asentamientos en mayor o menor proporción de presencia de población afromexicana, pero se concentra más o tiene una mayor presencia en los estados de Guerrero y Oaxaca, en Baja California Sur, en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Veracruz. Estos son datos de que nos hablan de que efectivamente, aun cuando sean menores al 1%, como en el caso de Nayarit o de Zacatecas, existen personas afromexicanas o que se identificaron como afromexicanas negras o afrodescendientes en todo el país. En mayor número podríamos decir que es Guerrero, Oaxaca, Ciudad de México y Estado de México. Pero particularmente es en la región denominada Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, que abarca desde Acapulco en Guerrero hasta Huatulco en Oaxaca, en donde se encuentran asentados la mayoría de estos municipios con más del 40% de población afromexicana. Y para el caso específico del estado de Oaxaca, pues el 4.7% de las personas que habitamos el total del estado nos reconocemos como afromexicanas, lo que equivale a 194.474 personas, de las cuales 99.781 somos mujeres. Esto equivale al 51% de la población, del total de la población que nos reconocemos como afromexicanas, somos mujeres. Y estamos viendo cómo en esta franja costera es donde se asientan mayoritariamente los municipios con más del 40% de población afromexicana. Son estos municipios, el municipio de Valerio Trujano, los que tienen en Oaxaca más del 40% de población afromexicana, ¿no? Aparte, Oaxaca tiene el municipio con mayor porcentaje de población afromexicana, concentra el 7.5% del total de las personas afromexicanas o afrodescendientes del país, 11 de los 16 municipios con mayor porcentaje de población afromexicana. En 526 de sus 570 municipios existe presencia afromexicana, así como 42 municipios con 10% más de población afromexicana y 703 comunidades con 10% o más de población afromexicana, negra o afrodescendiente. Estos son los municipios con mayor porcentaje de población afromexicana, que son San Juan Bautista Lo de Soto, 95.7, que es de donde yo soy, Santa María Cortijos, Santiago Tapexla, Santo Domingo Armenta, Santiago Llano Grande, Mártires de Tacubaya, San José Estancia Grande, que son estos municipios los que se encuentran más pegados, digamos, hacia Guerrero y que se conoce comúnmente como la microrregión de la Llanada y que es donde están todos los municipios del país con más del 80% de población afro. Si contamos a Coajinicuilapa en Guerrero, que es digamos, frontera con Oaxaca. Y también están los municipios de Santa María Guasolotitlán, Villa de Tututepec, Valerio Trujano y Santiago Pinotepa Nacional, con más del entre el 40 y el 60% de población afromexicana. Y en estos municipios también hay una importante presencia de población indígena. Y pues bueno, hablando de los datos, tenemos que tener, si bien es cierto que tenemos que tener el principal objetivo que tenemos desde que empezó el movimiento consolidado de mujeres afromexicanas es tener una vida digna en donde se
garanticen nuestros derechos y nuestros acceso a servicios. Para ello debemos tener un diagnóstico, y es la importancia de empezar a desmenuzar estos datos que presenta el Censo 2020. En el caso de promedio de hijos nacidos vivos, pues la media nacional es de 2.1, así como la media nacional afro. ¿Esto qué quiere decir? Que a nivel nacional se hace un comparativo y se hace un promedio de todos los afrodescendientes, y efectivamente tenemos la misma media nacional. Sin embargo, en Oaxaca, la media sube a 2.4 hijos por mujer. En municipios del 40 a 70% de población afro es de 2.7, y en municipios con más del 70% de población afro, las mujeres tienen en promedio 3.4 hijos. Hay municipios o localidades donde esta cifra se eleva hasta 5 hijos por mujer. Ahora, en la razón de dependencia nos damos cuenta que hay una mayor dependencia, es decir, niñas, niños, adolescentes o personas adultas mayores o personas que no trabajan, que dependen de otra persona. Entonces, estamos hablando que la media nacional es del 50.2%, la media en Oaxaca es del 59.7%, en municipios del 40 a 70% población afro es del 58.9%, y en municipios con más del 70% de población afro es de 76.5%. ¿Esto por qué será? Porque nos damos cuenta que los efectos del racismo estructural, institucional y sistémico, que durante décadas, y yo diría, me aventuraría a decir que incluso siglos, nos han mantenido en la invisibilidad histórica y que han negado las oportunidades de desarrollo en nuestros municipios, por lo cual nos hemos convertido en expulsores de migrantes. Y se tienen que tener todos estos parámetros para que desde el gobierno del estado podamos generar políticas públicas que respondan a estas necesidades, para revertir esta invisibilidad histórica y este racismo estructural, institucional y sistémico. El analfabetismo también nos damos cuenta que es mayor en municipios con población con más del 70% población afro, en comparativa con la media nacional, que se ubica en 4.7%, en municipios con más del 70% población afro, en Oaxaca es del 18.1%, y si lo desagregamos por sexo, nos damos cuenta que somos las mujeres las que tenemos menor acceso a la educación. Si bien es cierto, esto se ha revertido en las últimas generaciones, esto todavía es un hecho que es patente en las comunidades afromexicanas, en donde el 19.8% de las mujeres que habitamos municipios con más del 70% de población afro no sabemos leer ni escribir. Y en cuanto a la población económicamente activa, si bien es cierto que en niveles, en promedios, pudiéramos parecer que estamos a la par que la media nacional o la media nacional afro, sobre todo en los hombres, en donde si la media nacional dice que el 75.1% de los hombres está en edad, es población económicamente activa, en municipios con más del 70% población afro es de 67.5%. Si bien es cierto, son apenas 8 puntos en promedio de diferencia. Esto no es así cuando hablamos de mujeres que tenemos una actividad económica y que podemos contribuir al gasto de nuestros hogares, en donde la media nacional dice que el 49.5% de las mujeres somos población económicamente activa, pero en municipios con más del 70% de población afro es apenas del 24.8%. Tenemos también no acceso a servicios, según los datos que maneja el propio censo, porque tenemos que tener en cuenta que está el censo, digamos, el cuestionario básico que se le hace a toda la población, y hay un cuestionario ampliado en donde se hace a ciertas poblaciones, a ciertos municipios que son menos de 3,000 viviendas. La media nacional nos dice que el 77.6% de las viviendas cuentan con agua entubada. Esto quiere decir que está dentro de las casas, que tú llegas a tu cocina y puedes abrir la llave, o que vas al baño y que tienes agua. En el caso de los municipios mayoritariamente afromexicanos, este promedio desciende drásticamente a 11.7% de los hogares. ¿Esto qué quiere decir? Que en muchas ocasiones sí tenemos agua dentro del ámbito de la vivienda. Esto quiere decir que llega a una manguera, pero se almacena en aljibes, tanques o otro tipo de
de aditamentos para tener agua, pero que tú tienes que llevarla a la cocina, tú tienes que llevarla al baño, y por eso se dice que no hay agua entubada dentro de la vivienda. Como todas sabemos, pues esto afecta en mayor medida a las mujeres, porque somos las mujeres las que estamos tradicionalmente por este sistema patriarcal dentro de las actividades del quehacer y de los cuidados que tenemos en las casas. Esto también habla, otro dato que nos dan estos datos desagregados del censo, pues es que el 4.15% de los hogares a nivel nacional no tienen disponibilidad de cuarto para cocinar. En municipios del 40-70% de población afro se quintuplica al 27%, y en municipios con más del 70% de población afro es el 40% de los hogares que no tiene habilitado un cuarto específico para cocinar. Ahora bien, en una de las cuestiones de estas nuevas generaciones de garantía de derechos humanos, pues tiene que ver mucho con la conectividad y cómo hemos estado pues lejos del esquema de garantía de estos derechos, en donde pues nos damos cuenta que la media nacional dice que el 37.6% de los hogares tienen una computadora. La media nacional afro, que es a veces engañosa, dice que el 39.7% de los hogares afrodescendientes tienen una computadora, pero si nos vamos hacia los datos del estado, apenas el 20.3% de los hogares en el estado de Oaxaca tienen acceso a una computadora. En municipios afros hablamos del 11.9% de los hogares, y en municipios con más del 70% de población afro, pues apenas de un 7.7% de los hogares tienen acceso a una computadora. Este dato también es significativo, la gran diferencia entre la media nacional de acceso a Internet, que es de 52.1% de los hogares, y apenas el 11.1% en los municipios con más del 70% de población afro. Entonces, son estas cuestiones que tenemos que analizar para poder garantizar el acceso a políticas públicas para sobre todo las infancias y las juventudes que lo están necesitando en esta nueva era de la virtualidad y de la educación a la que nos obligó el COVID, y que desgraciadamente tuvieron un efecto negativo en el acceso a la educación de los pueblos y comunidades, tanto afromexicanas como indígenas, que no han tenido tradicionalmente acceso a Internet, y que el gobierno anterior pues no implementó ninguna estrategia territorial para garantizar este derecho a las juventudes, y partir de estos datos nos permiten a nosotros proponer nuevas soluciones para ir garantizando gradualmente este derecho a las comunidades indígenas y afromexicanas. Ahora, hablar un poquito de cómo el movimiento de mujeres afromexicanas, del cual yo soy parte, o cuáles son mis orígenes, pues hemos estado pues abonando, ¿no? Como parte de las acciones que se dieron a nivel nacional en favor del reconocimiento constitucional del pueblo afromexicano, tanto a nivel estatal como federal, hacer un paréntesis, que en 2019 se logró un reconocimiento no totalmente, pues, que respondiera a las necesidades del pueblo afromexicano, pero la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya nos nombra. Estamos a la espera de que se nos den derechos específicos y que se generen políticas públicas dirigidas a fortalecer nuestro desarrollo. En el estado esto se dio en 2015. Bueno, pues a partir de ello se realizaron una serie de foros y coloquios diversos donde se han planteado las realidades y necesidades que como pueblo afromexicano teníamos. Sin embargo, la mayoría de estos espacios dejaban de lado la visión de las mujeres negras. En este marco, es a partir de 2014 se empezó a gestar un importante movimiento de mujeres afromexicanas pertenecientes a diversas instituciones, organizaciones y corrientes políticas. De este periodo, pues, se rescatan voces como de Dona Jiménez Destello, como de Elena Ruiz, y otras grandes mujeres que empezaron a salir a alzar la voz dentro de estos espacios, y que nos permitieron a quienes veníamos después de ellas poder abonar un poco más a partir de todo lo que nosotras identificábamos, y que nos dábamos cuenta que cuando los hombres pedían procesos, digamos,
productivos, de fomento al campo, pues las mujeres teníamos otras preocupaciones como eran salud y educación. En ese sentido, se dieron varios procesos formativos y de participación política, como los encuentros de mujeres indígenas y afromexicanas en Oaxaca, la que se llamó Escuela Itinerante de Formación Permanente de Mujeres Afromexicanas, la Cumbre de Lideresas Afrodescendientes de América Latina y el Caribe y la diáspora, a la cual acudimos 6 mujeres mexicanas, 4 de ellas de Oaxaca. Entonces estamos hablando que Oaxaca pues era como punta de lanza, siempre ha sido punta de lanza de los movimientos sociales y de derechos de los pueblos afromexicanos. Después se da la Cátedra Itinerante de Mujeres Afromexicanas y un proceso de formación para lideresas afromexicanas del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Son todos estos procesos los que nos permiten pues identificar retos que nos eran comunes a quienes participábamos ahí, porque teníamos unas preocupaciones diferenciadas de los compañeros, ¿no? Que no queríamos pues como englobar en un todo, sino que dado que somos, como hemos visto en los datos, somos las mujeres indígenas y afromexicanas en las que tenemos mayores desigualdades o que enfrentamos mayores desigualdades, pues sí queríamos alzar la voz, analizar nuestras problemáticas, pero no solamente analizarlas, sino también proponer alternativas de solución. Entonces, los retos que se han identificado en este sentido, pues es que vivimos racismo, que hay discriminación y que se agrava por ser una mujer de comunidad, por ser una mujer pobre, por ser una mujer negra. Entonces, como que tener como estos ámbitos o estas intersecciones que se dan en nuestras realidades para tener un mejor aterrizaje y un mejor tratamiento hacia estas problemáticas. Manifestábamos que había un problema de salud muy importante porque las instituciones de salud no siempre tienen ni los médicos, ni los insumos para atendernos y que más allá de eso estaban alejadas de nuestras comunidades. Entonces sabíamos perfectamente que cuando una persona de nuestra familia se enfermaba, eso tenía un desgaste y un efecto bastante negativo en toda la familia, porque si se enfermaba alguien, pues tenías que gastar en llevarlo a un médico, a veces no había la especialidad que te tenía que tratar, y dadas las distancias que hay desde la costa a la capital de Oaxaca, muchos optaban por irse hacia Acapulco, que nos queda pues geográficamente más cerca. Sabíamos que las mujeres específicamente estábamos viviendo altos niveles de violencia y que desgraciadamente todavía no tenemos datos desagregados al respecto, porque pues la ENDIRE todavía no nos toma en cuenta para meter ahí esa preguntita sobre ¿se considera usted una mujer afromexicana o afrodescendiente?, para saber qué tipos de violencias diferenciadas estamos viviendo. Tenemos acceso a la educación, no tenemos garantizado el acceso a la educación, nos dábamos cuenta que a medida que avanzaba, pues había menor plantilla de mujeres en las escuelas, había menor matrícula. Aun cuando somos las mujeres y accedemos a una educación superior, digamos, si acceden 5 hombres y 4 mujeres, es muy probable que 3 mujeres acaben y a veces solamente acaban 2 hombres la educación superior. Necesitamos, pues, alternativas para empoderarnos económicamente y tener esta autonomía económica que nos ayuda también a tener autonomía en otros niveles. No tenemos garantizada la seguridad alimentaria por el abandono tan grande que hubo del campo. No hay tecnificación en el campo. La verdad es que el campo en nuestras comunidades pues es de subsistencia y hay agricultura, pero no, en algunos lugares, por ejemplo, está la papaya, el limón, pero en otros solamente hay maíz y ajonjolí y es de temporal, y hay grandes, pues no grandes, pero las extensiones se ocupan sobre todo para la ganadería, pero a pequeña escala. No tenemos grandes pues ranchos o ganaderías como se estila en el norte, donde ya está todo más tecnificado. Y también teníamos como limitada la participación política. Siempre se ha dudado de la participación pues no de la participación, sino se nos ha negado participar de manera libre. Siempre se cuestiona si la mujer tiene la capacidad para tener algunos puestos
elección, y entonces nos dábamos cuenta que cada vez se nos negaban más, ¿no? Como que éramos más cuestionadas, y cuando se llega a ciertos puntos, pues también eres sí más visible, pero también eres muchísimo más cuestionada que como se le cuestionaría a un hombre. Esos son los retos que siempre se habían identificado en los diversos foros que hemos de tener, cierto, no solamente se llevan en Oaxaca, sino en Oaxaca y en Guerrero, y en otros estados también, como por ejemplo Veracruz. Cuando empezamos este movimiento, pues solamente éramos Costa Chica, y después se fueron agregando pues compañeras de Veracruz, y se fueron agregando ya después del Estado de México, de la Ciudad de México. Conforme fuimos avanzando, pues nos hemos dado cuenta que también hay diferentes formas de ser afromexicana, y que también eso también depende del contexto geográfico. Los retos son mayores o menores, porque pudiéramos decir que en la Ciudad de México pues tenemos más acceso a la educación, a la salud, pero también hay mayores actos de racismo de las personas. La ENDIRE, la Encuesta Nacional contra la Discriminación, la ENADIS, perdón, la Encuesta Nacional contra la Discriminación, que acaba de salir en mayo, pues nos habla de que un gran porcentaje de las personas en México creen que los afromexicanos somos extranjeros, porque hemos estado invisibilizados históricamente. Y que también en este marco, pues, que había otras cuestiones que a nivel internacional también nos mueven, porque está el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, que es del 1 de enero de 2015 y termina ya en poco más de año, 4 meses, en donde la ONU le dice a los estados que tienen que dar ciertas prerrogativas, garantizar los derechos de las personas afrodescendientes, garantizando pues el desarrollo, el reconocimiento, la justicia y el desarrollo. Entonces se tienen que emprender una serie de acciones, y los estados miembros tienen que dar cuenta acerca de todas estas acciones. Otra de las cuestiones que también tenemos en cuenta para la construcción de políticas públicas, pues es el examen del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el CERT, y particularmente en esta secretaría, porque este mecanismo hace pues observaciones muy puntuales al Estado mexicano, en donde el comité está preocupado por las múltiples formas de discriminación que afectan a mujeres indígenas y afromexicanas, que comprometen el acceso a la educación, al trabajo, a la salud culturalmente adecuada, así como en la participación en la vida pública y en la toma de decisiones. Son estas prácticas discriminatorias a las cuales el comité observa y tiene que hacer recomendaciones específicas para que los estados miembros, y Oaxaca como parte del Estado mexicano también está obligado a retomar, y lo que el comité insta al Estado mexicano es a intensificar sus esfuerzos para combatir las formas múltiples de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas y afromexicanas, a fin de asegurar que tengan acceso efectivo y adecuado al empleo, a la educación y a la salud, así como a su plena participación en los asuntos públicos, tomando debidamente en cuenta las diferencias culturales y lingüísticas, porque debemos decir que en Oaxaca un 68% de las personas mayores de 3 años se adscriben como personas indígenas, aun cuando apenas el 31.4% habla una lengua indígena, y un 4.7% de las personas nos adscribimos como personas afromexicanas. ¿Esto qué quiere? Esto se traduce en que Oaxaca es un mosaico cultural importante, y que tiene que garantizar políticas desde una perspectiva de interculturalidad. También habla de garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva, investigar todos los actos de discriminación y violencia contra las mujeres indígenas y afromexicanas, y a realizar campañas de sensibilización y capacitación en el personal médico, con el objetivo de crear conciencia y de eliminar los actos y prácticas de discriminación racial. Esto entre otras cosas. Particularmente en el caso de Oaxaca, el gobierno, que es encabezado por el ingeniero Salomón Jara Cruz, ha dado instrucciones muy claras en que Oaxaca debe transformarse en un estado intercultural de derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que tenga como resultado que las comunidades, no solamente afromexicanas, sino también las indígenas, dejen ser sinónimo de desigualdad y de pobreza. En ese sentido, y como parte de las acciones de diagnóstico de cómo nos está el Estado, debemos decir que pues el gobierno está cumpliendo
va a cumplir apenas 8 meses, ya salió nuestro Plan Estatal de Desarrollo, en donde uno de los ejes transversales pues es la interculturalidad y otro que tiene que ver con el tema que estamos desarrollando aquí, pues es el tema de la igualdad de género. En ese sentido, el plan es para lograr un plan estatal de desarrollo que respondiera a las necesidades del pueblo de Oaxaca, pues se llevaron a cabo 8 foros regionales con la participación de más de 3,705 personas y también foros sectoriales con la participación de más de 4,204 personas, en donde se vieron temas de educación, salud, niñas y adolescentes, gobierno honesto, cercano y transparente, fomento agroalimentario, igualdad de género, infraestructura, crecimiento y desarrollo económico, seguridad y justicia, turismo, interculturalidad, estado de bienestar, movilidad y seguridad vial, medio ambiente y sostenibilidad y corredor interoceánico. También se llevaron a cabo encuentros con autoridades municipales con la participación de 501 de los 570 municipios que conforman el estado, y debo decir que particularmente en Pinotepa Nacional, que es en donde se concentran la mayoría o acudieron la mayoría de las poblaciones de los municipios afromexicanos, tuvo una importante participación. Y algo que fue muy importante en la construcción de este Plan Estatal de Desarrollo fueron 6 asambleas comunitarias donde participaron 1,787 personas, y la primera fue en Santiago Llano Grande, el 19 de febrero, con una asistencia de 246 personas y con una gran participación de mujeres. Esta asamblea comunitaria estuvo dirigida al pueblo afromexicano. Y es ahí donde hubo una gran participación de mujeres y en donde pues se tomaron en cuenta todas las reivindicaciones sociales que hicieron y que ellas plantearon en esa asamblea particular, que las principales preocupaciones pues eran la infraestructura, en la vivienda, en pues tener agua de calidad, tenían pues preocupaciones en salud, en educación, atención y prevención de la violencia de género, cómo fomentamos el desarrollo económico para las mujeres afromexicanas y cómo también garantizamos la participación política. Con base en todo lo que se plantearon en estos foros, pues el Plan Estatal de Desarrollo en la matriz, en el eje transversal que significa la igualdad de género, pues la estrategia es promover el acceso a la salud y educación inclusiva, equitativa, no sexista y de calidad, con énfasis en mujeres indígenas y afromexicanas. Y hay distintas estrategias y líneas de acción que nos permitirán crear estas políticas y estas acciones y estas propuestas que desde el gobierno se van a hacer para garantizar esta estrategia. Tenemos que asegurar, fortalecer las capacidades institucionales y del funcionariado público del sector salud en materia de igualdad de género, interculturalidad y derechos humanos de las mujeres, asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres, fortaleciendo sus liderazgos en el ámbito político y público, prioritariamente la de mujeres indígenas y afromexicanas, contribuir a la prevención de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, preservando su dignidad e integridad con pertenencia cultural, promover el otorgamiento de créditos, financiamientos y o subsidios para mujeres productoras, particularmente a personas indígenas y afromexicanas. Eso por el lado del eje transversal de igualdad de género. En el otro eje, que también es transversal y que habrá de normar la política pública que salga desde el gobierno del estado de Oaxaca, pues es el eje de la interculturalidad, cuyo objetivo estratégico es contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para un desarrollo integral con enfoque intercultural. Y tiene varias estrategias y líneas de acción en donde en todas ellas favorecemos la construcción de un estado de bienestar con la atención focalizada en municipios indígenas y afromexicanos con mayor índice de marginación y pobreza en las 8 regiones. Solamente les voy a leer algunos porque todos digamos que las estrategias y las líneas de acción del eje de interculturalidad todos tienen que ver con población indígena y afromexicana. Por ejemplo, nosotros estamos promoviendo la generación de información, establecer mecanismos de coordinación que contribuyan a garantizar el acceso efectivo a la salud, la seguridad social, la educación y la seguridad alimentaria de la población indígena y afromexicana,
promover el fortalecimiento de las lenguas, la historia, medicina tradicional, identidad cultural de los pueblos indígenas y el afromexicano, promover el desarrollo integral con perspectiva intercultural de las infancias y juventudes indígenas y afromexicanas, dejar de ya generar estas políticas desde una visión ya no tanto patriarcal, sino también en este caso desde una visión adultocentrista, en donde podamos ir a preguntarle a los niños, a las niñas y a los adolescentes indígenas y afromexicanos qué es lo que requieren para su óptimo desarrollo. Impulsar el servicio de atención con pertinencia cultural en la administración pública estatal con la finalidad de combatir el racismo y la discriminación racial, promover la participación de las mujeres indígenas y afromexicanas en los espacios de toma de decisión basándonos en la paridad con una perspectiva intercultural, promover el derecho a la participación y consulta de la libre opinión previa e informada de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Y en este caso en particular voy a hacer un paréntesis porque en el mes de junio se desarrolló la consulta libre previa e informada para la implementación y la creación y operación de la Afrouniversidad Politécnica Intercultural a desarrollarse en el municipio de Santa María Cortijos, en donde se consultó a 24 municipios de la región costa con población afromexicana e indígena para ver la viabilidad de llevar a cabo este proyecto, que es un proyecto que nace desde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que baja a gobierno del estado y que está impulsando el ingeniero Salomón Jara Cruz a través de la Secretaría de Educación Pública Estatal, así como de la Secretaría de Interculturalidad que acompañó estos trabajos como órgano técnico. Y que también estamos seguros de que pues, en el eje de seguridad y justicia se va a contribuir a la protección, seguridad y justicia de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, y también se va a promover el acceso a la justicia con perspectiva intercultural y de género para garantizar que las mujeres tengan acceso a ella. Y también se incentivará el desarrollo económico en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, con especial atención a las mujeres, fortaleciendo su empoderamiento económico. Y también impulsar el acceso a los servicios básicos que contribuyen a una mejor calidad de vida de la población indígena y afromexicana, promoviendo obras de infraestructura básica social, de comunicación, de conectividad y acceso a las tecnologías actuales en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Como resultado de este Plan Estatal de Desarrollo que tendríamos que hacer viable a través de políticas públicas, proyectos, acciones y estrategias durante los próximos 5 años y medio, pues lo que queremos como eje de este nuevo pacto social es construir políticas desde una perspectiva intercultural y de género centradas en las necesidades particulares de las comunidades, que permitan una transformación sin perder de vista la identidad de los pueblos, entendiendo los procesos sociales que vivimos, los retos de verdad, y lo digo como una mujer que viene desde el activismo y que en este sentido ha decidido pues ahora estar apoyando eso que siempre ha exigido al gobierno, intentar construir las políticas públicas desde dentro y ya no desde la exigencia, pues los retos realmente son enormes, pero la verdad es que trabajamos con el compromiso de combatir todos los días los efectos del racismo y la discriminación racial, y que es nuestro compromiso transformar a Oaxaca en un estado intercultural de derecho y visibilizar cada vez más al pueblo afromexicano, garantizando plenamente sus derechos, especialmente a las mujeres. Y pues bueno, con eso acabo mi presentación. Si alguna de las personas que están conectadas tiene alguna pregunta, con gusto pues la respondo. Antes de despedirme diciendo que yo me he considerado siempre una mujer negra afromexicana, soy defensora de derechos humanos, periodista, entrona, resiliente, y pues bueno, estos son mis datos de contacto. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Beatriz Amaro Clemente. Muchas gracias por tu exposición, por darnos esta visión general de lo que es el empoderamiento de la mujer en el estado de Oaxaca y de los retos y las perspectivas que esto significan, de cómo el reto ha sido construir
de las manos de las comunidades indígenas y afromexicanas este plan estatal de desarrollo con estas perspectivas que nos comentas. Muchas felicidades por todo el trabajo realizado, por todo el trabajo que están haciendo y porque, bueno, claro, siempre es difícil, siempre es crear consensos en esta materia, créeme que no es sencillo, ¿no? Por ejemplo, yo fui presidenta de la mesa directiva para el tercer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México y ahí hicimos una iniciativa que fue aprobada por el Parlamento en materia de comunidades afrodescendientes, que si bien es cierto, para visibilizarlas en la Constitución Política de la Ciudad de México, porque no estaban totalmente visibilizadas, no se las definía, y bueno, aún estamos en espera de que el Congreso de la Ciudad de México pues acepte esa iniciativa para efecto de que tenga vigencia todos esos derechos de las comunidades afrodescendientes en Ciudad de México. Y bueno, felicitarte nuevamente, un abrazo hasta Oaxaca, doctora Beatriz Amaro, gracias por tu intervención. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.